virtual, recibamos un saludo cordial de nuestro gobernador de la Actividades, muy agradecidos al grupo de estar esta mañana apoyando el diseño de nuestro programa institucional más que tenemos colaborándolo con el apoyo técnico de Pascal, el pueblo de cooperación, entre el gobierno mexicano italiano y la empresa pública. Es todo un arduo trabajo que venimos desarrollando desde el día que se tomó y este periodo de ya siempre hemos empezado con los secretarios un poco más fuerte, estas mesas que trabajan con los actores, digamos, de forma bilateral para poder conversar, poder ver, comprender, va a ser el cargo principal más que está elaborando los contenidos de tomar. Entonces, esta mañana estamos para ver con los estudios de con los amigos de CAR, con los amigos de con los padres, para poder conversar, para poder, digamos, entendernos, saber también el trabajo que usted ha sido, vamos a con familia agradecido y mucho más, esperando a las poblaciones indígenas. De todos los procesos que viene decidido la República Italiana. Esta mañana, en este aspecto, de dar el programa jurisdiccional, incidir también en esta conversar respecto a la prueba que hago, y igualmente vamos a trabajar con los acuerdos que ustedes, para mejorar la perspectiva que nosotros tenemos los programas adicionales para la República. Con estas palabras, quiero entrar en la bienvenida y también dejar abierta la compañía de la muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Para compartir esa dos y es un diálogo como lo que buenos días a todos, Luisa Herrera, pues. Buen día, soy Sandra Lazo, de la Departamento de Migración de Leida. Buenos días, Rafael de los Ríos, Buenos días a todos, Patricia Calavera, especialista socioambiental del Instituto de México. Hola, buenos días, Rafael. Hola, buenos días, gente contigo. Buenos días, colegios. Sí, se acompaña el vínculo virtual Iván Brejón, gobernador de Campos Cayán. Bien, vamos a dar esta reunión, es una reunión práctica. Básicamente tenemos dos propósitos. El primero es, digamos, actualizar, refrescar un poco entre nosotros el enfoque principal del programa previsional. Estuvimos trabajando
porque se han estado entregando las mesas de trabajo más o menos estamos concentrados en eso, pero igual queremos alinear cuál es el enfoque de trabajo del punto tradicional que está desarrollando hasta el momento. Y en segundo lugar, queremos presentar, pues, como prometimos, la propuesta de hoja de ruta de la sociedad. Lo que queremos es consensuar lo posible, y me parece que por ahí va el camino de cómo deberíamos involucrar a todos los actores en el trabajo de construcción de la profesional. Hasta el momento hemos trabajado básicamente en torno a las mesas técnicas y los grupos de trabajo. Por ahora queremos ampliar ese espectro y vamos a presentar ya con reuniones más amplias con los diferentes actores regionales. Esto que vamos a presentar en el segundo momento. Entonces, sin más, empezamos con Blanca para que pueda presentar un poco el estado general del programa jurisdiccional. Hola, buenos días. Vamos a empezar con el contexto y luego pasaremos al tema del proceso participativo, la dinámica y todo eso que hemos empezado. Como saben, el programa jurisdiccional de Ucayali, esta iniciativa, tiene ya un antecedente. No empieza en diciembre del 2019, diciembre del 2021, cuando se firma el acuerdo, sino que ya había habido en la región iniciativas similares. En particular, en el 2016 se inicia la iniciativa del PRE con el Banco Mundial, el Gobierno Regional de Ucayali y el Gobierno Regional de San Martín, impulsado por el UNINAM, para realizar un programa constitucional para las elecciones en Ucayali y en San Martín, que durante varios años estuvo desarrollándose, pero en noviembre del 2020 fue cancelado. Y entonces es en ese momento que el Gobierno Regional de Ucayali, que tenía ya acuerdos de explicar la estrategia regional de desarrollo rural, las comisiones, y estaba implementando la estrategia regional de cambio climático, se lograron estas estrategias, pero necesitaban de financiación para poder implementar las actividades que están dentro de esas estrategias. Al haber quedado sin la iniciativa del Banco Mundial, empezaron a haber alternativas, se surgió la opción de poder hacer canalización desde mercados de campo. Es así que en noviembre del año pasado, se firma el acuerdo con la empresa Mercurio. Diciembre del año pasado se firma el acuerdo con la empresa Mercurio para precisamente financiar la implementación de estas actividades. También en el marco de ciertas fórmulas habían tenido hablando sobre estas iniciativas de programas internacionales que eran. Entonces, eso eran los buenos antecedentes. Y el marco legal de esta iniciativa a nivel nacional, tenemos todo el paquete de ley de bases de la descentralización y en la ley orgánica del gobierno regional está la función del artículo 53 de la ley que otorga la función al gobierno regional de diseñar, elaborar e implementar programas para la venta de servicios ambientales. Como saben, en el ordenamiento jurídico peruano, el secuestro de carbono es considerado fundamental. Esta función fue transferida y incluso hay una resolución ministerial del PCM que confirma la implementación de esta transferencia. Además, se encuentra en línea con las funciones que tiene el gobierno regional en materia de recursos forestales, en particular administración y gestión, ¿no? Entonces, además, también la ley marco sobre el cambio climático, que otorga precisamente a la gobierno regional como autoridad competente del cambio climático, y en particular, integrar la estrategia regional, lo cual hizo, y debe implementarlo. Entonces, precisamente esta iniciativa va a permitir realizar esa implementación. A nivel regional, se enmarca dentro de las dos estrategias que ya he mencionado, y por supuesto, como saben, las funciones de los gobiernos regionales
deben siempre ejecutarse en coordinación y articulación con los sectores. Y es por ello que precisamente este alineamiento normativo con los diferentes sectores, en este caso sería en particular UNAM por sus competencias en materia de cambio climático como autoridad técnico-normativa, pero también por CEFOR, porque CEFOR es el ente rector del SINAFOR, y bueno, por ejemplo, CEFOR se ha anunciado que va a retomar todas sus funciones vinculadas a recursos forestales y servicios ambientales y que va a realizar que probablemente va a ampliar esa carga normativa y que quisiera una mesa de trabajo precisamente para articular estos temas con los gobiernos regionales. Y es que precisamente esta iniciativa finalmente también acaba siendo una oportunidad para que los diferentes niveles de gobierno articulen en torno a este tema. Por el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, está todo el tema de los lineamientos red, ahora está el RENAMI, y el COE ha solicitado, por ejemplo, que se les incluyan en las diferentes reuniones que hay de RENAMI para poder precisamente articular sobre estas reglas de los lineamientos que luego a su vez luego le falta implementar en la región. También en el acuerdo de forma expresa que en las diferentes reuniones siempre ha quedado muy claro por parte del COE que se aplica, que se implementa los lineamientos determinados, los diferentes que vayan publicando serán integrados, aplicados a programas de la red. Podría ser de otra forma por marco de calidad del país. Ese sería un poco el marco legal en el cual nos movemos. Sobre la historia del programa jurisdiccional, un poco repasar hasta el día de hoy. Como les decía, en noviembre del 2020 se cancela la iniciativa que había con el Banco Mundial de un programa jurisdiccional en Ucayali y entonces empiezan diferentes reuniones. En marzo del 2021 hay una reunión ya de cambio climático para hablar sobre el programa jurisdiccional. También en mayo hay reuniones con el Instituto Cabrera y la viceministra Luisa Guinán, en la cual saludaron esta iniciativa. Bueno, finalmente se firma el acuerdo y también se envían esos oficios al final comunicando la firma del acuerdo, el avance y solicitando órdenes al ministro para precisamente iniciar a articular y coordinar para la implementación de este programa. Luego, en marzo del 2022 se presenta el primer plan de trabajo inicial a la Comisión Técnica para la implementación de servicios ambientales del GORE, la cual reúne a las diferentes gerencias del gobierno regional y es el órgano de validar los diferentes documentos del programa jurisdiccional, desde el plan de trabajo hasta el proceso participativo que van a ver hoy, o los documentos, es el órgano de toma de decisión institucional del gobierno regional. Y en junio se crean mesas técnicas que empiezan ya a funcionar en julio y agosto. Estas mesas técnicas luego Walter explicará un poco la relación, porque tenemos mesas técnicas de grupos de trabajo y proceso participativo. Estas mesas técnicas, que varios de los que están aquí hoy ya están participando en esos grupos de trabajo, tienen precisamente el objetivo de, desde el inicio de la elaboración y del diseño del programa, se involucran a los actores regionales para que sean actores directos de esta elaboración de este diseño. Entonces, en estos grupos de trabajo lo que se está haciendo es elaborar insumos que alimentan los documentos del programa que luego se presentan a proceso participativo. Además, estos grupos de trabajo son continuos, no es que finalizan el sistema, sino que van a durar durante todo el proceso hasta que se haya aprobado el documento. Entonces, es una estrategia muy buena porque hay la opción de ir poco a poco, progresivamente, construyendo los documentos y los insumos y abre también debate sobre los numerosos temas que están sobre el red que aún no están tan claros y entonces se necesita abordar en estas mesas para darle solución de manera a poder seguir adelante con la implementación de actividades para entrar forestación.
actividades de reducción de emisiones en particular. Entonces, el programa jurisdiccional, como les decía, tiene como objetivo precisamente canalizar financiación para implementar parte de las actividades de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones y la Estrategia Regional de Cambio Climático, y también contribuir a la MDC. Y se va a realizar un enfoque participativo, que la verdad está haciendo una experiencia bastante única a la región, por precisamente no involucrar a los actores sobre documento escrito, sino desde el inicio. Luego, el acuerdo, el documento firmado de CRE, de Curia y el gobierno regional es un acuerdo de cooperación interinstitucional que tiene diferentes componentes, ¿no? Aborda, no solo es un tema de venta, aborda diferentes acciones de cooperación de Mercuria y del gobierno regional. La primera es que Mercuria está financiando este proceso participativo. No es deducido luego el monto que incluye, es como una donación en realidad, porque no va a ser deducido ni de la venta de créditos, ni de ningún pliego presupuestario, de ningún tipo de gobierno regional, ni de fideicomisionada, es un donativo en realidad. Y permite precisamente elaborar los componentes del segundo punto, que es la elaboración del PDD. Y también financia pues, la elaboración de este documento que luego vamos a ver qué es. También financia la etapa de validación y verificaciones y el soporte técnico continuo que está aportando Pascal. Luego, en este marco del programa jurisdiccional, luego explicaré los volúmenes, pero el gobierno regional se quiso dejar un margen de alternativa para poder contribuir, si lo deseaba, a la NDC y asegurarse que, pese a los cambios normativos que pudiera llegar a haber, no iba a haber afectado su posibilidad de contribuir a las obligaciones que tiene el Estado peruano. ¿Y cómo es? De la siguiente manera. El acuerdo no es eterno, es del 2017 al 2030, solo durante ese periodo. Y los volúmenes que entran dentro del acuerdo son los siguientes. En el 2017 al 2021, Mercuria, como comprador, compra el 80% de las reducciones de emisiones que se realizan en la región. Y del 2022 al 2030, el 75%. Este porcentaje que ven, que no llega al 100, o sea, es 80, faltan 20, que del 2022 al 2030 son 75 y faltan 25, son el 25% que han visto antes. Que es ese margen que se dejó, que quiso el gobierno regional dejar. ¿Y por qué? En un contexto, actualmente estamos en un contexto de transición normativa, no solo a nivel del Perú, sino realmente a nivel internacional de la Convención Marco. Durante los próximos 2-3 años se va a estar decidiendo que entra en mercados de carbono, que entra en la NDC, que entra en el Acuerdo del Acuerdo de París. Ese es el contexto en el que el gobierno regional ha tenido que moverse y es por eso que ha preferido dejar un margen, un porcentaje fuera, de manera a poder ellos decidir según cómo van modificándose las normas, al menos ese porcentaje lo tenían asegurado para poder contribuir a la NDC. Según los cambios que hay, podría llegar a ser más del 25%, como les digo, está todo en transición, pero al menos ese porcentaje está asegurado. El precio de venta de esos volúmenes es el siguiente. Para el 2017 al 2021, el 80% del precio del mercado, con un precio mínimo de 6.10. No es que el precio sea 6.10, es que se paga 6.10. Ese es un mínimo barrera para asegurar que en caso de que el mercado vaya por debajo de 6.10, es decir, que el crédito de carbono se venda a menos de 6.10, Mercuria está obligada a comprarlo a 6.10. Si el precio del mercado dice que el carbono está a 4, no, Mercuria no lo va a comprar a 4, lo va a comprar a 6.10. En el PRE del Banco Mundial, con el INAM y el gobierno regional anterior, el precio era 5. Entonces, esto es superior al precio que en sus días se había acordado en esa iniciativa anterior.
Y de todas maneras, es más, se calculan que los precios de mercado pueden rondar $10, entonces sería el 80% de $10, ¿ya? Los precios van variando porque es un mercado, pero al menos hay ese tope. Y para el 2022-2030 es el 80% del precio del mercado. Sí. La línea del tiempo del programa funciona. Ya nos proyectamos a 6 años, ¿no? Vamos acá en junio de 2022 a construcción de ese trabajo de elaboración de los insumos para los componentes del programa, el complemento del programa, con las mesas de trabajo, los grupos de trabajo para elaborarlos juntos, y actos que nos están pasando a la Universidad Regional, los estamos movilizando, están en la Universidad de la Seguridad, estamos hoy, internacional, y que van a durar hasta la semana que viene, con actores, uniendo con todos los actores de la región. Y luego, a mediados de octubre de 2022, iniciaría un proceso participativo, por el cual se recordarán los detalles. Al finalizar este proceso participativo, durante todos estos meses, se van entonces los proyectos y se recogen todos los aportes y se elabora la primera versión del documento final, el cual es llevado a validación en una segunda fase el año que viene con el nuevo ejecutivo, además, por cual razón de el nuevo ejecutivo que será encargado de la ejecutada bien en seguir esta labor, es bueno que se involucrado y que pueda validar los documentos. Entonces, estos documentos son validados en una segunda carta de funciones y a más tardar en noviembre de 2023 se podrá estar presentando el PDB a los estándares. Una vez que se presenta, hay un proceso de validación y verificación que puede durar hasta un año de validación y verificación. Cada año se van verificando la hay anticipos de área que se inician con la única reunión del proceso participativo esfuerzo de $50,000 como anticipo, eso ya se deduce luego de la y luego de un segundo aporte. Esos anticipos permiten al gobierno regional, no tenemos acción mientras el documento que pasa por los procesos de validación y diferentes autorizaciones gubernamentales, entonces se permite ir trabajando e implementando las diferentes actividades. Quisiera luego ver un poco, explicarles, ¿no?, qué características tiene el PDD del programa. Bueno, varios de los que están aquí lo conocen perfectamente, pero voy a explicarlo también por si acaso alguien no ha tenido la oportunidad de acompañarnos en alguna de las reuniones de los grupos de trabajo. Como saben, el programa jurisdiccional pasa por un proceso participativo para su construcción, no solo para la validación. ¿Y qué se consulta? Se consultan dos cosas en el proceso participativo. Y esto que les explico lo tienen en el acuerdo, que por cierto el acuerdo está publicado en la web, abierta a la ciudadanía, y también lo tienen impreso y lo tienen en los folders que tienen ahora en las mesas, por si lo quieren consultar. Y ahí se detalla qué condiciones tiene este proceso participativo y quién debe ir al proceso participativo. Y entonces son dos cosas. Primero, los componentes del programa, que incluyen todos los componentes. Mecanismo financiero, va a ser un fideicomiso con COFIDE. ¿Por qué un fideicomiso? Porque actualmente es la figura que aporta mayor seguridad jurídica y financiera como mecanismo dentro de la administración. Entonces, por eso un fideicomiso. Habrá que ver todos los criterios del fideicomiso, habrá que presentar el fideicomiso, etc. El plan de distribución de beneficios, claro, la canalización de financiación va a desde pero luego tiene que distribuir los beneficios con los diferentes titulares que participan en el programa, y no solo para implementar actividades. Entonces,
También estará la problemática del programa jurisdiccional, todo el tema de salvaguardas ambientales y sociales y demás componentes, por ejemplo, la sección legal o otros componentes del programa. No solo los componentes del programa, también en proceso participativo se ve el acuerdo, igual que hoy les he presentado, se ve el acuerdo de cooperación. Entonces, por ejemplo, los diferentes cuerpos prácticos también están ahí. Y se respetan los derechos adquiridos también. El BORE no va a vender derechos de carbono de titulares de carbono, no va a vender sin acuerdo previo. Sí, o sea, autorización diría más bien un acuerdo entre el titular y el BOE de que participar en este programa con estas condiciones. Si el titular no quiere participar en el programa, no hay problema, el BOE no va a perder esos créditos, esos derechos son respetados, son derechos adquiridos de los titulares de cargo. Y bueno, ¿por qué un programa jurisdiccional, no? En un proyecto red. Bueno, un programa jurisdiccional precisamente permite abordar las diferentes actividades de reducción de emisiones y la financiación a nivel de paisaje. En este caso, claro, limitado a la jurisdicción, ¿no? Pero eso es la idea. No solo eso, además aporta otros tipos de beneficios. Por ejemplo, comunidades nativas o pequeños concesionarios no siempre tienen la capacidad financiera de financiar todo lo que supone pasar por un proceso de verificación, ¿no? Hay que pagar al equipo técnico, hay que pagar a los auditores. Entonces, en esta iniciativa, esa financiación se está ya poniendo, ¿no? Esos costos los paga Mercuria, como les he dicho, paga el PDD, paga la validación, verificación y el equipo técnico. Entonces, esos costos ya no están. Luego habrá que ver con la distribución de beneficios, ¿no? Si les interesa o no, obviamente, a los diferentes titulares. Pero al menos sí que ya estás maximizando estos costos y gastos que de otra manera tendrías que adjudicar de alguna manera a tu proyecto, ¿no? Entonces, permite maximizar en ese sentido, también por el hecho de agruparse mayor volumen de personas, hace que sea posible maximizar estos costos. Ya no son 3 personas, sino 100 pagando lo mismo, ¿no? Y entonces se distribuyen los costos entre todos. Sí, perfecto. Bueno, luego un programa jurisdiccional tiene diferentes documentos, procedimientos y formatos a seguir, ¿no? Tiene, bueno, todas las reglas y metodologías, en particular de acreditación, que no solo hay que adaptarse, no solo hay que seguir las reglas y metodologías, de hecho, de los estándares, pero también del gobierno nacional, ¿no? Los lineamientos red que vaya publicando aprobando el Ministerio del Ambiente como contaminación o nivel de referencia, tienen que ser también adaptadas. El programa jurisdiccional debe adaptarse a estas metodologías y reglas también. Luego hay todo el tema de las auditorías independientes, o sea, las verificaciones son verificadas y aprobadas por un auditor independiente. Pasan todo un proceso en ese sentido. Y hay, bueno, el sistema de reglas. Si quieren información sobre cómo son todas estas reglas y metodologías, están abiertas en las páginas web de los estándares y están las guías y los requerimientos por escenario. Ahora les explicaré, nosotros estamos en escenario 2, entonces tienen que buscar las guías de escenario 2, los otros escenarios no aplicarían acá. Hay todos los procedimientos, se detallan todas las reglas para el proceso de validación, de verificación, de registro, de emisión de los VCUs, toda la herramienta de riesgo de no permanencia y todos los formatos que deben presentarse. En particular ahora en esta etapa nos centramos en la descripción del programa o PDD, que es como un mapa de lo que va a ser el proyecto. Ahí se detalla todo lo que va a hacer el programa constitucional, desde actividades, desde cómo va a deducir, desde cómo va a aplicar las salvaguardas ambientales y sociales, todo, desde el marco legal, los acuerdos con los titulares de carbono, es la Biblia del programa, el documento de instrucciones que debemos seguir en detalle. Igual, todas estas herramientas están
las reglas están definidas muy claramente por los estándares y se siguen entonces las reglas de estas herramientas. Y entonces tenemos ahorita este documento del programa, que es lo que estamos elaborando ahorita en nuestro trabajo. Pues ahora estamos elaborando los insumos para este documento y el proceso participativo se presentará los primeros insumos y luego se validará el documento final el año que viene, como les explicaba antes. Y todo tiene que ver con este documento del programa. Y como les digo, dos, se construye de forma participativa. De forma participativa, entonces, se construyen los diferentes elementos, que ya he citado algunos, pero acá tenemos más en detalle qué elementos son los que van a proceso participativo. El plan de actividades, la gestión financiera, que es el mecanismo financiero del comiso, y plan de distribución de beneficios, el comiso, la gobernanza, el nivel de referencia de emisiones forestales, las salvaguardas, la migración, las aprobaciones gubernamentales y marco legal, y todo el tema del auditorio. ¿Sí? Hay diferentes etapas. Una vez que tenemos el documento, la primera etapa es el diseño del programa. Lo que estamos haciendo es casi en un año, prácticamente casi, no llega a un año, pero bueno, casi. Una vez que se presenta este documento a los estándares publican todo el proceso de validación, puede durar tiempo, puede durar hasta un año. En esta validación, una vez validado, se pasa a la implementación. Y luego anualmente hay reportes de monitoreo. Anualmente se verifican las reducciones que se van emitiendo los IUs, que son los documentos que establecen cuántas reducciones han conseguido el trabajo. Entonces, anualmente luego van viendo, entonces en 2030 se distribuirán beneficios, según se va implementando, se irán distribuyendo, se vayan verificando las reducciones. Y entonces, las dices, la que estoy explicando ahora, hay la transacción y se canaliza la financiación a través del fideicomiso de acuerdo al esquema de distribución de beneficios. Este es la resolución ejecutiva regional que actualiza a la Comisión Técnica para la Implementación de Programas de Servicios Ambientales Regionales del Valladolid. Como les decía, no solo está el grupo de trabajo del proceso participativo, a nivel de institucionalidad está esta comisión que reúne las diferentes gerencias del gobierno nacional y que además también tiene la posibilidad de hacer espacios, reuniones donde
En este tema de diciembre se ve qué componentes principales, qué elementos mínimos deben tener esos arreglos legales. ¿Y qué son los arreglos legales? Son los acuerdos, contratos, que pueda tener el gobierno regional con los titulares de cargo. Por ejemplo, si Cernam decide que estaría participar también con alguna área de tecnología en el programa, pues haya un acuerdo de cooperación interinstitucional, porque son dos entidades públicas. Entonces, habría que hablar de ese momento. Si, sin embargo, se hace un acuerdo con una asociación de concesionarios o las organizaciones indígenas también están interesadas en el programa, habrá que ver si es un acuerdo o un contrato. Eso es lo que se va analizando estos meses, qué documentos se más acorde y qué componentes mínimos, qué elementos mínimos debe tener este contrato para asegurar un contrato equitativo que vaya a permitir tener una relación armoniosa y larga hasta el 2030. ¿No? Entonces, durante todo ese periodo se va a ir construyendo esos arreglos, esos elementos mínimos que tendrá cualquier contrato. Pero luego, en marzo, las partes tienen que sentarse a negociar y firmar, ¿no? Siempre, por supuesto, sobre la base de lo que ya se ha acordado, ¿no? De qué elementos mínimos tiene que tener ese acuerdo. Entonces, en marzo, a partir de marzo, habrá los arreglos legales. Esa con interrogación porque, bueno, también va a depender del avance, de cuántas participantes hay, pero en todo caso, en marzo ya tendría que empezar a ver los primeros arreglos legales. Y, bueno, la versión que está. Gracias, Paquita. Bien, como hemos dicho, este es para que estén listados en el proceso de mesas y los grupos de trabajo, los que buscábamos en los meses, para que nos sigan recién en su primer acercamiento estamos dando, y que va a ser en todo caso reforzado, muy ampliado, justamente en los talleres informativos que vamos a programar juntos con revistas. Pero en todo caso, si tuvieran preguntas, detalles, cosas que quisiera aclarar, un poco avanzar en este nivel de información, encantados de recibirlas, responder. Sobre todo para que no han estado muy incorporados en este proceso. Una pregunta, en el marco legal, en el marco legal, ¿por qué no se incluye la ley marco de cambio climático? Pues está en la positiva, disculpa, no está la impresión, pero aquí sí está. Ayer. Discúlpame, sí. Fue un olvido, pero luego me acordé. Pero luego enseguida lo corregí, pero ya habían salido las impresiones. ¿No? Igual, porque se inicia Mira, ahí está. Estrategia regional bajo emisiones, pero también hay un documento macro, como es el plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, eso te marca la pauta y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero no veo que esté incluido, ¿no? No, pero también se está teniendo en cuenta esas. Y el tema de la estrategia de diversidad biológica, porque ya tiene una estrategia de diversidad biológica y responde a esa lógica, ¿no? Entonces veo que instrumentos que no están siendo considerados, ¿no? Discúlpame, tengo las anotaciones. No, sí, nada, pero para nada, para y todo el proceso, más que todo, desde el cuento, cuando se, digamos, comienza a negociar con Milán, en el fondo, 2019, 2020, estaba en construcción la estrategia, y ya estaba la estrategia de cambio climático. Cuando terminamos, vimos que era la mejor opción que están en las bases de todo esto, y de todo eso. No, digamos, literalmente no aparece, pero sí tenemos que ver para todo el diseño, en este caso, sí, pero la fuente madre es la estrategia de desarrollo rural y la de cambio climático. Y base a eso es que nos marcamos nosotros. Pero al final el programa condicional va impulsado, todo realmente. Y además se consideró porque la estrategia ya tenía hasta un plan financiero que sirvió mucho, un plan de acción que sirvió mucho de
digamos, cuantificar más o menos lo que y eso es para cuantificar más de 1.500 kilómetros. Muchas gracias. Sí, respecto al tema del precio de 20, el 80% del precio del mercado como mínimo y ustedes pagan $6.10. Pero si también este precio del mercado se incrementa, solamente tienes un precio base que Mercuria no va a bajar de ese monto, ¿no? Pero si el precio del mercado de bolsa sube, 80%. es directamente proporcional. Es el 80% del. Pero no sé si seguimos a las preguntas o de otros concretos. ¿Esas preguntas? A ver, ya. Hacemos así. Sí, es efectivamente, ahí lo puesto en pantalla. Claro, si es un modelo es como la base, es decir, el precio del mercado va variando diariamente. Entonces, el compromiso es, bueno, el compromiso no es una obligación contractual, es un compromiso. Si el precio del mercado fuera, por ejemplo, $5, Mercuria tiene que pagar 6.10. Si fuera más, si fueran $10, que es lo que más o menos se prevé, sería el 80% de $10. Y así, es estándar. 80% del precio que le pueden Y luego de cómo se define el precio del mercado, está establecido el acuerdo que puede ser cómo se establece el precio. Aunque eso, hasta eso no está claro. Bueno, yo una última pregunta. Y si por algo que, bueno, estamos en un tema de cambio político y se decide cambiar a Mercuria, este convenio, siempre ha pasado el cambio político, nos trae escenarios nuevos. ¿Cómo se negociaría este programa jurisdiccional por la región? Considerando. Tiene que buscar otro Mercurio. Porque acá todo lo está financiando Mercurio. Claro, correcto. Mercurio, digamos, Mercurio no tiene ninguna cláusula de la cual. O sea, sí. Claro. O sea, estamos sujetos sí directamente al escenario político que venga el próximo año ante ellos. Gracias. No sé si el caso de que ahora, por ejemplo, un cambio normativo que ya no puede hacer el programa constitucional. De cambio de gobierno. Regional. El próximo año, por ejemplo, todo este esquema, dígase que Mercuria no es el interés, ¿no? El gobierno que entra atrás puede decir eso. ¿Cuál es el compromiso de ese programa jurisdiccional de la gobierno de Mercuria va a continuar en el horizonte independientemente de los políticos que vayamos a tener? Ahí va el foco. Sí, sí, pero en algún momento discutíamos eso, pero está en el mercado de carbón, no el dólar, yo creo que sigue igual. Y mucho más en la misma norma. Entonces, si se dice eso, yo no voy a decir que sí, pero no. Si usted quisiera, o sea, acá ni siquiera hace nada. Sí, pero en cultura supo todo que hoy día lo es de acuerdo. Para nosotros, también podemos jugar el último, pero para nosotros es un acuerdo, no es un contrato. Simplemente haber entendido y tolerar, conseguir y algún día se dará cuenta. Y una última pregunta respecto a la resolución de creación. ¿Por qué recae en la gerencia general este comité? Y también, por ejemplo, siempre hay un espacio como la CAR, la comisión técnica, ¿no? Recae en la gerencia. ¿Por qué no en el ARA, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver con estos temas dentro de los roles y funciones? Está el tema de la biodiversidad de carbono, no tiene nada, explícitamente, ¿no? ¿Y por qué no otros actores en esta comisión, actores públicos, privados o de interés que van a estar en este marco lógico, ¿no? Gracias, con eso sí. No, interesante tu pregunta, pero lo que digo es, el acuerdo del gobierno nacional, digamos, por ahora toda la responsabilidad en el marco de la ley de fiscalización y la ley de las leyes regionales. Es por eso que todo está dentro del gobierno regional, el 80% es el gobierno regional. Segundo, que usted recae en la gente que en este caso el gobierno representa, pero ¿por qué? Porque es la máxima autoridad administrativa dentro del gobierno regional.
Y al final ella tiene que ver con todas las áreas. Ahí está el ANA como un nieto, o sea, tiene toda la opción de poner, digamos, todos sus requisitos, requerimientos, sus apreciaciones, y todo lo demás. Igual que con los demás áreas. Si lo ves ahí, la primera etapa, como fue todo un año de negociación, no estuvieron algunas áreas como la división de la escritura, como la misma gerencia de planeamiento, como la misma gerencia de escritura, ya se ha incorporado. Creo que hay un cambio ahí, ya se pone una comisión de implementación, porque entendemos que con este programa se tienen algunas actividades que tienen que ver los ellos. Y también tenemos la expectativa de que sí vamos a recibir, digamos, dinero y ya tiene que planificar en este caso. Bueno, por eso que se incorporan esas áreas diferentes. En la parte de la negociación no estuvieron porque en ese momento no se tenía. Pero es interesante, ¿no? Porque uno te permite crear, pero también te carga la implementación. Que es el artículo 3º. En esta parte de implementación, ya ahí es como que, oye, vas a implementar en mi casa, ¿no? Y yo no voy a participar en el diseño. Entonces, ya ahí no solo es el gobierno nacional, son las comunidades, los predios, las concesiones, ¿no? ¿En qué momento se engrana eso? Este programa, para eso Es el programa. O sea, como ha señalado Franca, el programa tiene que definir claras a sus propuestas, su gobernanza, su la construcción de la propuesta de gobernanza del programa es una de las tareas técnicas. Estamos hablando acá de la construcción del proceso. ¿Sí? De la construcción del proceso. ¿Ya? Y la conducción es el gobierno regional, porque es la potestad y el mandato para conducir. Además, la segunda instancia que vamos a ver ahorita con el propuesto que vamos a presentar, el proceso de inclusión de actores tiene distintos mecanismos que tú señalas. Está bien en esas técnicas, está bien en un buen trabajo, y van a estar en los acuerdos y procesos que se tienen con la propia propuesta. Una vez que se acuerde, ojalá que se acuerde, la implementación de un programa tiene mecanismos de gobernanza que van a tener que ser definidos. ¿Ya? Sí. Con relación a la resolución ejecutiva regional 465, básicamente se ha modificado la denominación de la comisión primigenia, que era que tenía carácter de negociaciones previas, y luego del 29 de diciembre ya se logra firmar el acuerdo de cooperación con Mercuria, ya se pasa a esta segunda fase, que es la implementación. Y básicamente la pregunta interesante de poner es justamente por qué en este caso la Gerencia General está como coordinador técnico, ¿no? Yo les explico que quiero decir que es un tema, digamos, de jerarquía administrativa. Sin embargo, los artículos 2 y el artículo 3 de la misma resolución encargan y disponen también la conformación, en este caso, de grupos de trabajo especiales, ¿no? En la cual justamente ha dado pie a que se han conformado en mesas técnicas, un grupo ya estado, ¿no? Y ahí donde que se ha ampliado este horizonte a de las comunidades nativas a través de indígenas, inclusive de universidades, a entidades como ONGs y otros organismos que justamente en el marco de esta resolución están integrando ya esta, bueno, este trabajo, ¿no? Básicamente es un tema administrativo y justamente tiene que funcionar. Más adelante, esta resolución puede dar pie a una ordenanza, ¿no? Pero es importante que por ahora está constituyéndose como un colegiado, realmente conduce, sin descartar la participación activa de los demás actores a nivel institucional. Básicamente. Si hay dudas o hay diferencias, igual, vamos a seguir procesando como contenidos informativos, vamos a buscar y si quieren detalle. Pero sí es importante que fuertes, justamente, ¿sí?
propósito principal de la reunión es básicamente presentar una propuesta de reunión suficiente, justamente para desarrollar los espacios participativos para discutir. Nada de lo que está desarrollado ahorita está fijado. Lo que está puesto, por supuesto. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta adicional o comentario adicional para pasar a la propuesta del proceso participativo de la obra de grupo participativo? Ya regresé. Ok, entonces vamos a presentar la propuesta de hoja de ruta del uso participativo de como jurídico. Empezamos, por favor. Este proceso tiene 4 objetivos. De ahorita hasta el octubre hasta marzo del próximo año. El primero es socializar y retroalimentar la propuesta preliminar de temas de revisión. Es decir, va a haber un documento base, un documento inicial, que va a ser sometido a información, consulta y discusión con los actores. El segundo objetivo es informar acerca del acuerdo de cooperación con el Mercurio, con el Mercurio. Este documento, este acuerdo de cooperación, es un documento que ya es público, tan público como tiene su mano, está impreso. ¿Sí? Y sin embargo, lo que queremos es también que sea lo más ampliamente comprendido, conocido y aportado también sugerencias para su mejora por parte de los sectores. El tercer objetivo de este proceso es consensuar y validar la propuesta mejorada de cómo se selecciona. Es decir, una vez que hemos hecho una primera consulta, un primer espacio de discusión y de aportes de la propuesta preliminar, la idea es recoger estos aportes y consolidarlos en una propuesta mejorada del programa de elección. Y el último objetivo, es identificar a los titulares de bosque interesados en establecer arreglos, acuerdos, contratos, convenios con el gobierno regional para implementar el programa de elección. Sabemos que este programa, como todo tipo de iniciativas, son voluntarias. Entonces, la idea es que podamos juntos en este proceso reconocer la incidencia, el interés
y abrir los mecanismos para que pueda haber un relacionamiento del gobierno regional con los sectores interesados. Esos son los 4 objetivos del proceso participativo. En cuanto ya traducido a resultados, esperamos conseguir estos 3 resultados. 1, un programa previsional conocido, mejorado, validado y consensuado con sectores claves del país. Un segundo resultado que queremos es un acuerdo de cooperación con el gobierno regional de República conocido, entendido como sectores claves de la región. Y un tercer resultado que buscamos es que los titulares de bosque interesados sean identificados y hayan abierto espacios de coordinación o relacionamiento con el gobierno. Si conseguimos estos 3 resultados, podríamos decir que el proceso participativo es exitoso. ¿De acuerdo? Avanzamos, por favor. ¿Con quiénes y dónde? Se ha tomado como base para establecer, digamos, el universo geográfico el uso de paisajes y geográfico de este proceso participativo, se ha tomado como base la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Las Misiones. Es el instrumento de planificación más avanzado que tiene en este momento el gobierno. No es el único, más avanzado que tiene el gobierno. Y sobre esta base se ha explicado que se incluiría, se convocaría actores de Patria de Coronel Portillo, básicamente Icaría, la Cicela, Cañería, de Pulos y de Atalaya, básicamente de Aguanía, Cepagua, del Monte y Lurugo. ¿Sí? En estos áreas, en estos ámbitos, la idea es que se puedan convocar 3 tipos de actores a los eventos, a los talleres. El principal es el protagónico, el que no debe faltar bajo ningún concepto de estos talleres, obviamente son los titulares de bosque, porque si titulares de bosque son una jurisdicción. O sea, definitivamente hay que garantizar que los titulares de bosque estén presentes. Pero además de los titulares de bosque, es importante que estén sus organizaciones o entidades representativas para que los acompañen, los apoyen y den mayor soporte en esta dinámica. Y además de las organizaciones que puedan estar presentes, las instituciones de apoyo a los titulares de bosque, que pueden ser centros de investigación, ONGs, proyectos, etcétera, que están relacionados con ellos. Si tenemos en vista digamos, el actor protagónico sigue siendo el titular de bosque, nos interesa que estos eventos tengan, en lo posible, el mayor nivel de calidad técnica en cuanto a propuestas, resolvimientos, aportes, y eso se lograría con la presencia de estos aliados, por ejemplo, así, o representaciones. Este proceso, como ya lo adelantó Blanca, tiene 2 etapas. Hay una primera etapa de octubre-diciembre y una segunda etapa, en principio, si no hay muertos heridos, de enero a marzo. Sí, la primera etapa, que podemos llamarla una etapa informativa, es básicamente informativa, lo que busca, como hemos mencionado, es poner en consideración de la gente la propuesta preliminar de la proyección. ¿Sí? Y hacer conocer el acuerdo gobierno nacional. ¿Sí? Recogiendo los aportes de la gente, la idea es que esta etapa, en diciembre, a fines de diciembre de este año, el resultado de esta etapa sea que se pueda contar con una versión mejorada del programa de proyección. Es decir, partimos de octubre con una propuesta 1, por decirlo de alguna manera, y ojalá que lleguemos a diciembre con una propuesta 2, una propuesta mejorada, incorporando ya los aportes que nos hayan dado en el camino, todos los eventos. La segunda etapa, que debería empezar el próximo año, que ahora no se trata solo de informar, sino que es una etapa que tiene como propósito central validar. ¿Sí? Validar. En la cual entonces no se trata de decir yo opino, no opino, yo quiero, no quiero, sino estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, busquemos un acuerdo, etc.
Ahí estamos validando y consensuando. Entonces, es una etapa que requiere una dinámica, una estrategia diferente a la primera. Entonces, la primera etapa básicamente es abrir la información y recoger. La segunda ya nos interesa aterrizar en acuerdos, en consensos con los actores. El resultado de esta segunda etapa tendría que ser una propuesta final elaborada, ¿sí? Si no final, por lo menos muy desarrollada ya del programa de proyección. Esta es la idea. Avanzamos, por favor. Algunos elementos metodológicos que van a ser aplicados a todos los espacios, a todos los comercios. En primer lugar, identificación de actores claves. Esto ya se ha venido haciendo y estas reuniones como esta nos permiten también garantizar que se la está preguntando en cada uno de estos espacios quiénes deben participar en estos espacios, ¿no? A juicio de cada institución o a juicio de cada organización, ¿sí? Entonces queremos la mayor legitimidad de estos espacios a partir de las propias propuestas que nos hagan ustedes en cada institución de su trabajo. Lo segundo es que va a haber una convocatoria anticipada a los eventos, es decir, no va a ser de un día para otro. Mínimo se va a convocar a cada taller 10 días antes, mínimo, si posible antes, pero por lo menos 10 días antes se va a convocar a cada taller. Cada taller va a tener una duración aproximadamente de 5 o 6 horas, según un programa que ahora vamos a presentar. Es que es un día, pero no es un día calendario completo, sino que son dos bloques. Son dos bloques que no se menos tendrían 5 o 6 horas. Eventualmente, en algunos de estos talleres o para algunos de esos talleres, por diferentes razones, ya sea sociales, físicas, etcétera, ese tiempo puede ser menor o ese tiempo puede ser un poco mayor. Se va conversando con cada de estos actores para determinar lo mejor. El programa y la metodología de trabajo, la metodología de los talleres se basa en un formato común, en un modelo común, pero cada reunión, coordinando con los lideratos de cada grupo, se puede ajustar, se puede modular, se puede adaptar. Es un formato básico, pero no necesariamente aplicado exactamente igual para todos los talleres con actores indígenas, en acuerdo previo con sus representaciones y que lo consideran indispensable, contarán con intérpretes. Que hay un ofrecimiento de intérpretes que deberá determinar del acuerdo que se tome con los dirigentes, es indispensable o no es indispensable, y ahí se toma la decisión. Pero sí está siempre presente digamos, la oferta, la disponibilidad de intérpretes para estas reuniones siglo. Todos estos eventos van a tener ayuda a memoria con todos los contenidos, van a tener obviamente la lista de participantes y eventualmente a pedido de los asistentes, no por iniciativa del gobierno regional, tal vez en algún taller quieran tomar algún acuerdo. Entonces, eso se puede convertir en un acta o no, o un acuerdo, compromiso entre las partes. Veremos. Todos estos documentos, es decir, la ayuda a memoria, la lista de participantes, si hay actas de acuerdos, todos los documentos de los talleres van a ser públicos y colgados en el repositorio virtual del gobierno regional. ¿Sí? Para quienes no han estado cerca del proceso todavía, aprovechar para informarles que hay un repositorio virtual del gobierno regional desde hace meses, en el que todos los documentos, todas las reuniones, todas las memorias, todas las fotos, todos los videos, toda la información del proceso. ¿Sí? Está el acta, está el acuerdo con el Mercurio, está todo. Es decir, la idea es que
Todo este proceso es público, transparente y no tiene nada secreto. No hay ningún espacio, ninguna cosa que se haga en este proceso que amerite ser escondido, ser guardado o ser tachado, digamos, de la información pública. Por último, terminada la primera etapa, en diciembre, estableceremos algún mecanismo similar a este, al día de hoy en el que estamos, para hacer una suerte de balance de esta primera etapa y acordar juntos de la misma manera cómo llevar adelante la etapa de validación. Es decir, acá no estamos desarrollando a priori cómo va a ser esta etapa de validación, sino que queremos primero hacer esta etapa informativa, hacer un balance de esta informativa, cómo fue, qué fue bueno, qué fue malo, qué fue, y concertar cómo vamos a hacer llevar la segunda etapa, la etapa de validación del proceso. Avanzamos, por favor. De manera paralela y de manera convergente con estos talleres, hay dos mecanismos de participación permanentes. El primero ya está implementado, es decir, las mesas técnicas y sus grupos de trabajo. Las mesas técnicas como actor, en las que están presentes actores públicos y privados, no van a parar de trabajar, van a continuar caminando, igualmente sus grupos de trabajo. Y por otro lado, se va a abrir una casilla virtual. Una casilla virtual en la que cualquier persona o institución pueda alcanzar sus recomendaciones, sus críticas, sus aportes, sus propuestas al trabajo de dirección. Y esta casilla virtual va a estar abierta todo el tiempo que dure el proceso. Digamos, hipotéticamente, algún colega o algún dirigente o alguna persona en un taller dice, mira, a mí me parece que yo tengo que hacer aporte a esto, escrito con esto. Yo tengo información que tengo que juntar, desarrollar, no lo puedo presentar todo ahora. Muy bien, tómate tu tiempo y envía, ¿cierto? Tus dos páginas, sobre tu comentario a la casilla virtual, no regional, ¿sí? Y donde va a ser registrado igualmente en el repositorio, y digas, aquellos son mis aportes a o sea, los aportes, digamos, a la propuesta preliminar, la propuesta adicional, no se agotan en el mismo taller, sino que se abren canales de continuidad para que, por ejemplo, puedan los interesados a seguir afectando sus ideas, sus propuestas, sus críticas pertinentes. Y además, esos aportes van a ser discutidos, seguirán siendo discutidos, como hasta ahora, en las mesas técnicas de los grupos de trabajo. Es decir, se está intentando una suerte de operación tenaza que asegure que quien no participa, que voluntariamente no tiene. Las unidades de participación van a estar presentes por todos. Avanzamos, por favor. Esto ya está. Ya está. Y esta es la parte más práctica, para el aterrizaje en ese sentido. Considerando un poco el mapa de actores que nos han alcanzado todos los liderazgos y considerando también la capacidad logística y técnica real del gobierno regional, lo que se propone y se tiene previsto es desarrollar 17 talleres. 17 talleres entre octubre y diciembre de este año. Estos 17 talleres van a ser en las principales ciudades, en las grandes ciudades, mejor dicho, de las 5 sedes, básicamente Pucallpa, Ahuetía y Atalaya. ¿Sí? Cada taller, ahí los escritos se lo pasó, cada taller tiene una capacidad prevista máxima de 30 a 35 participantes. Hablando de capacidad física. 30 a 35 participantes presenciales, físicos. ¿Sí? Sumamos eso con los 17 y más o menos la proyección estimada es que desarrollando 17 talleres deberíamos cubrir
al menos unas 600 personas de los diferentes actores en estos eventos. ¿Sí? De estos 17 talleres, 5 van a ser con comunidades nativas y sus respectivas organizaciones y soportes. 4 van a ser con organizaciones agrarias, agricultores y sus soportes. Y el resto, las 9 restantes, son 8. Las 8 restantes van a ser un taller individual por cada grupo de actores. Es decir, un taller con ONGs, un taller con gobierno nacional, un taller con concesionarios empresarios, y así. ¿Sí? Entonces, lo que tiene mayor oportunidad de participación por el peso que tienen con los titulares de bosque son principalmente comunidades nativas y organizaciones religiosas. Se prevé en la respuesta que de estos 17 talleres, desde el punto de vista logístico y desplazamiento de actores, es factible que los 17 talleres, al menos 10, puedan hacer su carta. 3 en Aguaitía y 3 en Atalaya. ¿Sí? Y uno, por acuerdo mutuo con estas organizaciones, se va a hacer totalmente de manera virtual, que es con las actividades de Cruz y de Yurúa, que a partir de la crisis de la pandemia, la parte buena es que ellos, por necesidad, lograron desarrollar una plataforma virtual bastante fluida, un buen manejo de la plataforma virtual, entonces ya tienen training en este tipo de reuniones virtuales, en estos todas las reuniones salvo la de Yurúa y Cruz, que son virtuales, todas las reuniones van a ser de modalidad mixta. O sea, van a tener presencia de asistentes, pero también van a tener link para que puedan conectarse quien desee a esta reunión. De tal manera que digamos, cuando estamos diciendo que buscamos esas 300 personas como meta, estamos diciendo 300 personas en modalidad presencial. Además de lo presencial, ahí ya podría tener más personas, ¿no es cierto? Quienes quieran conectarse o participar. Eso es básicamente, el programa de trabajo. Este programa de trabajo de 5 o 6 horas, en realidad, el mayor tiempo de ese taller, el mayor tiempo de esos talleres, van a ser el trabajo de grupos. El trabajo de grupos se toma en otras vías claves con el trabajo de grupos. Porque lo que interesa es dar el mayor tiempo posible la oportunidad de que discutan, de que sugieran cosas, de que critiquen, de que hagan recomendaciones, etc. Entonces, cualquiera sea el tiempo máximo del taller, de acuerdo que conversemos con cada grupo de actores, la idea es que el mayor tiempo sea dedicado a que trabajen, a que discutan la proposición. En esencia eso es. Y queda de acuerdo un poco el comentario. 2 cositas finales, más operativas, estamos quedando en cada reunión, es que luego de la reunión, con la información que ustedes nos han dado en el directorio, de los asistentes, se va a armar un grupo de WhatsApp, no para mandarles memes, de verdad, sino para 2 cosas. Primero, para que ustedes puedan, se va a pedir, que ustedes puedan sugerir, y con nombres, no por nada, quiénes, en este caso, de las ONGs, de los centros de investigación, quieren ustedes que participen en este plan. ¿Sí? Entonces, para garantizar que no se excluya a nadie de personas. Y segundo,
por los primeros días de octubre, se les va a molestar para consultarlas, para coordinar la fecha del taller. ¿Sí? Vamos a decirle, mira, para el operador de que esta investigación se tiene previsto que el taller se haga tal fecha. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo que ese intercambio lo vamos a hacer para evitar burocracia por medio, lo vamos a hacer directamente. ¿Sí? Así definimos la fecha, ustedes nos ayudan a garantizar que todos los que tienen que estar en el campo de las ONGs, en la investigación, identidad, etcétera, estén presentes. ¿Ya? Hasta ahí. Bueno, gracias, Walter. Los talleres en comunidades que es un siglo, ¿no? En este caso depende de la estrategia como están planteando, parece poco, porque hay acá más de 300 comunidades, a veces por parte de comunicación se generan muchas opiniones distintas, seguramente incluso opiniones negativas, pueden ser para el proyecto, ¿no? Entonces, eso era, y otro es respecto a estas reuniones, con Conversion City, que no era sobre las comunidades, es importante que haya participación de intérpretes. Y a pesar de eso, el mensaje que objetivo es que las comunidades también no necesariamente entienden lo que queremos informar o lo que queremos decir, ¿no? Entonces es importante eso. Y una pregunta que quería que es, ¿qué pasa si, por ejemplo, un titular de bosque, un usuario de bosque, o usuarios de bosque, no quieran participar? O sea, como que no, como quieren ser ajeno a la propuesta. ¿Cuál es la estrategia que están planteando ustedes? En caso de una organización indígena o comunidades, por ejemplo, que comunidades que no quisieran participar en el proyecto de derecho. Mira, primera inquietud, activos, tenemos reuniones dos, si no me equivoco, el 4, el 5, hay una reunión a las 6, en el área, por Portugal, con todos ellos, ¿sí? Y tenemos una reunión el 8, o 9, como Raúl, ¿no? 9, como Raúl, con Raúl, y de la copa. Acá para poder esta reunión para concertar un poco más. En ambos casos, ya presentar este problema. Pero en ambos casos tenemos que buscar una media razonable. O sea, la idea, la representación absoluta es una cosa. Para eso tendría que tener simplemente son utopías. Si diga eso, una bomba. Si diga eso, tengo que buscar una representación que combine, porque puntos de cubrir una representación que combine calidad de representación con representación. Y los mecanismos para que esto se extienda, que grande, eso es lo mismo que quiero puntos. Por eso se están haciendo estas reuniones. No para imponer, sino que, por un lado. Por otro lado, la capacidad del gobierno regional, la capacidad de soporte, porque ¿cómo está dando? Tenemos que tener el hecho y usarlo de la mejor manera posible. Entonces, hasta ahora, también el gobierno regional está de reunión, en base a esta reunión. Hasta ahora, la oferta, vamos a llamarlo así, 5 reuniones aquí, 4 agropecuarias, es el máximo de eventos que se puede ofrecer es bastante, en 5 a 1, comparado con nosotros. ¿No? ¿Cómo trabajarlo? Hay que ver. Pero eso va a entrar en competición. El conocido, el 6 está al aire, y el 9, buscarlo, todos los vigentes indígenas, para comenzar su. Lo otro es más difícil, porque tú dices un actor que no quiera participar, no estamos hablando solamente de indígenas, como la pide. Pues un actor X que diga que voluntariamente decide no. Y por otro lado, el programa jurisdiccional es de inclusión voluntaria, no. O sea, nadie
dedica a participar y a nadie se va a cometer, nadie que no esté incluido en los acuerdos del programa se le va a obligar a cumplir los objetivos. Sabemos de los derechos de carbono, tal vez. Entonces, habrá que hacer en ese sistema de esfuerzo, a través de los talleres, los mesas, el plan de comunicaciones, el proceso, se va identificando qué actores de llamar teatro sonoro. ¿Y por qué? Porque finalmente, la verdad, por lo menos el fundamento que estábamos antes de la reunión, este proceso está en vivir, está empezando. Sí. Pelearse por la mantequilla cuando no tengo la vaca es un poco tonto, ¿no? Entonces, habrá que hacer un proceso de acuerdo, y sí, pues, efectivamente, yo presumo que aún así habrá actores renuentes. ¿Sí? De hecho, va a haber actores renuentes, como pasa en el país, no solamente pasa acá, pasa en el país, cualquier. Entonces, para cada caso habrá que establecer una estrategia particular, etc. Pero no hay fórmula, ustedes son más, tienen mucho más tiempo acá, y saben que no hay fórmula universal. Buenos días, una consulta. ¿Cómo van a hacer o cómo harían para aquellos concesionarios titulares que ya están trabajando ese tipo de acuerdos de factura de carbono con otras instituciones de manera aislada, la Fundación ONGs o empresas, ¿no? Que ya vienen actualmente trabajando y que ya han hecho todo ese trabajo de campo, que es importantísimo, y que es costoso también, no es barato, ¿no? Y no solo con enfocado con comunidades activas, me parece también que ciertas áreas culturales positivas también vienen impactando en este tema desde hace tiempo. Entonces, eso no se superpondría con el trabajo que realizaría o trabajaría con el CORE, o como lo haría en esa línea, ¿no? Y para mencionar todo lo que dijo de idea, es importante que tenga una estrategia para trabajar con las poblaciones, porque si bien es cierto, las federaciones cuentan con cierta representatividad legal, formal, ¿no? Muchas veces esta representatividad que tiene el presidente de las federaciones locales, no las regionales, que somos la por día, sino las locales, lo entiendo muchas veces de la misma manera la información hacia sus bases, hacia sus comunidades. Y como sugerencia, estas reuniones, como ustedes proponen 5, podrían ser más a nivel de los lugares. Por ejemplo, Padre Abad, donde están las comunidades asociadas con el COP. Realizar ahí la reunión, el taller con ellos, que se proponga la participación de los jefes de las comunidades con la organización de la COCA y ORAU, ¿no? Porque el Padre Abad también es, no me equivoco, 2 organizaciones. No solo esa la COCA, también hay otra más, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, eso sería, por ejemplo, más sinónimo que sea quien falta, ¿no? Porque tú tendrías ahí y harías que la información que tú quieres brindar, quieres transmitir, llegue a todos, sin este teléfono valorado, ¿no? Porque a veces los jefes se entienden de una manera, no está pasando. Y cuando les pasan a las bases, hay cierta información que se va a estar reversando también, ¿no? Me parece excelente la Atalaya porque tú tienes ahí 2 organizaciones grandes, Sofía y Lucía, pero también hay muchas más comunidades en Atalaya, ¿no? Y me parece una pena que sea virtual en la parte de Cruz, porque cuando también tienes comunidades ahí, llegar a la casa es bastante diferente, ¿no? Pero ese es el comentario, me parece muy bueno. Gracias. Para lo primero. Sí, la verdad. Lo primero, bueno, si vuelvo a mi presentación, este programa jurisdiccional se está haciendo en el escenario 2. ¿Qué es lo que permite el escenario 2? Precisamente
Se eligió este escenario porque era precisamente el que estaba mejor con las iniciativas que ya existan o incluso iniciativas que se quieran desarrollar posteriormente, siempre y cuando, por supuesto, ese titular no forme parte ya del programa. Y permite precisamente esto, un proyecto, o sea, se cuantifica a nivel del programa las reducciones de emisiones, pero las que pertenecen a un proyecto o los titulares que no quieren participar no son contabilizadas, son extraídas por el estándar. Entonces, el estándar básicamente te acepta que tengas tu programa jurisdiccional conviviendo con otros proyectos reales. Sí. Se cuantifican, ¿sabes? Porque las tienes que visualizar, cuantificar e identificar para luego posteriormente no tenerlas en cuenta. Sí. Sí, luego el programa, el estándar hace los trámites que tiene que hacer para la cuantificación y el GOL entonces no recibe esos BCUs y si no se crea el BCU no lo puedes vender porque el proyecto tendrá el BCU, o sea, el BCU, el BCU es el documento que te dan por las deducciones. Entonces, el proyecto tiene su BCU y el programa su BCU. Y los BCU del programa no contaron. No. Entonces, no tienes el documento para vender. No hay forma que lo puedas vender. Sí, y toda esta información es pública del estándar. Puedes entrar a verificar. La parte azul es el programa jurisdiccional del gobierno, ¿correcto? Entonces, sí o sí, como programa, tiene que llevar un consejo de los diferentes programas o de diferentes proyectos que hay en la región. Claro, tienes que identificarlos. Claro, identificarlos, mapearlos y reportarlos como programa, porque funcionan como programa igual. A ver, es que lo que pasa es que luego tienes valores. Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta que esta realidad puedes tener un programa jurisdiccional, tener, o sea, a ver, internacional. Una cosa es lo que tú puedas hacer. Una cosa es lo que tú puedas hacer a nivel de un estándar, y otra cosa es lo que luego tu país te permite hacer, porque luego tienes que combinar el estándar con lo que te permite hacer tu normativa nacional. Entonces, el estándar te permite tener programas jurisdiccionales a diferentes niveles. Puedes tener un programa jurisdiccional regional y luego un programa jurisdiccional a nivel de una provincia. Si tu normativa te lo permite, en el Perú la provincia no tiene las funciones, entonces no lo podría hacer, pero el país podría tenerlas y hacerlo. Y además tener proyectos. Entonces, este escenario 2 te permite que convivan las diferentes iniciativas. Y de nuevo, identificas las reducciones. Imagínate, la provincia pudiera hacerlo, identificas las reducciones de la provincia. De proyecto, por ejemplo, los proyectos de AIDER, ¿no? Un proyecto de AIDER, identificas el proyecto de las provincias, sabes cuáles son esas reducciones y no son contabilizadas en el gobierno regional de Miami. No pueden, son extraídas y ya está. Y también quien no participa en el programa no pueden, o sea, esas reducciones no son incluidas tampoco. El programa resta. Sí. No te pagan por eso. Según las metodologías del estándar. Pero el programa va más allá, como el gobierno nacional. ¿A qué te refieres con vamos allá? Mapear todos los programas que tienen el territorio. No hay otra No forma. solamente a generar, oye, sí, los 5 únicos que tengo que recibir y todo. Claro. Sino la integralidad del territorio, independientemente de los proyectos que Bueno. hay. No solo eso, es que en realidad el gobierno regional ya hace acciones vinculadas a temas de monitoreo y vigilancia de eventos, por ejemplo, financiadas en el marco del programa. Entonces vas a tener un efecto positivo, a la vez que también efectos negativos secundarios que se va a tener que abordar con temas de actividades, pero el positivo es que esos proyectos también se benefician. Ellos pueden mencionar que gracias a esas políticas públicas que hay se van a controlar riesgos de su proyecto. Pero no, el GORE no recibe las... Bueno. Sí tiene responsabilidad regional, sí, pero el tema de negocio, ¿no? Sí, sale Bueno, ahora, un tema interesante que tú planteas, compañera, es el tema de la discusión que
Bueno, creo que todos trabajamos con el Dios de forma posible. Y que no todos tienen talleres, ¿no? O sea, la suma de talleres para empezar a visitar el final. Sí, es medio. Entonces hay que hacer mucho trabajo de conservación, de ambiente, como que dirás, para intentar mejorar. Y también para hacer esto es para cambiar la experiencia, no ofrecemos y mantener directos y en ese caso estamos ahí Ahora ya fue. Bueno, lo siento. proceso genera empatía, genera identificación. No solamente hay que pensar en la capacidad que tendría el gobierno nacional para hacer este proceso participativo comúnmente, sino en otros actores centrales que tienen interés en que ellos hagan bien. Entonces ahí juntaremos esfuerzos, juntaremos capacidades, juntaremos logística, juntaremos redes. Hay que sumar. Ahora en esta etapa aún no estamos en ese. Tenemos tejido todavía toda la capacidad que tiene el público privado para impulsar. Estamos recién empezando. La palabra, si cuatro, una de las expresiones de la red y ahí nos acercamos. El trabajo acá, el trabajo allá, la red de aquí. Nos acercamos. Ahora, eso es lo que sí estamos, es lo que viene a buscar, ¿no? Segundo, que necesitas. ¿Alguna otra opinión, sugerencia, observación o publicación sobre la propuesta presentada? La duda que tengo es si el programa tiene una meta en el cual se puede ser por todos los costos que implica esta etapa de hacer el programa, ¿no? Si tiene una meta para el tema de hectáreas de bosque, de hectáreas de bosque, para cuantificar un PCUs, por todo el gasto que está contemplando esta etapa de planificación y otros, creo que tiene este costo de extensión. Si podría, por favor, para tener más claros, tenemos que explicar el marco un precio, ¿no? Que está de acuerdo a los créditos retroactivos, pero sabemos también que se marca otro precio que suele ser mayor en los créditos nuevos, si ese precio que han marcado que es 5.10 refleja todo lo que puede haber en los clientes. Para la primera no hay una meta, porque el proceso participativo, todos estos gastos, como estoy diciendo, es una donación, es un acuerdo de cooperación interinstitucional. Por eso, estos costos de ahora no son de despidos, no hay metas. Es las reducciones que hagas, eso es lo que se te paga. Haces 10, se te pagan 10, haces 200.000, se te pagan eso. No hay una meta. Y lo que está ahora, el proceso participativo no es deducido del proyecto, de los créditos, del núcleo, nada, es una donación, por eso es un acuerdo de cooperación interinstitucional, entre otras factores, ¿no? Otros componentes. Sobre el primero, y los segundos son sobre el precio. Bueno, el detalle de cómo se define el precio del carbono está en la cláusula del acuerdo de Mercurio, se puede consultar, y como ese acuerdo va a proceso participativo, el proceso participativo se podrá conversar sobre los detalles. Lo tienes ahí en el frente. El tiempo, el programa, ¿para cuándo está proyectado? El programa presentará desde el 2017 a 2030. Ahí está. Pero porque me parece que el marco normativo de los programas como tales tienen un periodo de vida de 10 años. Sí. A ver, exacto. por eso que han ido programas. No, Y responde el marco normativo de que los programas. No sé. claro, claro. Esto es una herramienta de financiación. Esto no es una estrategia. Es un programa para financiar las actividades de las estrategias. Por eso llevan tiempos diferentes. Las normativas que incluyen son los programas regionales. Este no es un programa como, digamos, la nomenclatura puede tener la primera palabra.
todos, la primera palabra, pero que tú, fíjalo, sigue como considerar programa de criminal. Acá nos explica, ¿no? Que lo que estamos viendo solamente tenemos el nombre, pero no encuentro el reloj. Así es. No es. No. Si no, ok, ¿algo más, por favor, con confianza? Si me vuelvo. Interesante la observación de las preguntas positivas que quedan en el ánimo de volvernos. Pedimos de una manera muy suerte de guardia conservativa, para lograr que puedan tomarse la muestra de leer mejor y acuerdo, ¿no? Procurarse, seguir trabajando en las mismas, prepararse para esos talleres, que puedan dar mejores aportes, más consistentes, más información, etc. Vamos a molestarnos, como decía, vamos a salir un poquito de WhatsApp, y vamos a molestarnos primero para solicitarles sugerencias de quiénes deben participar en este taller, en ONG, Centro de Investigación, Universidades, porque me cuenta ideas, dice, para mí son sobre actividades, etc. ¿No? Igual que son ustedes de para estos proyectos, y participar, a evitar los tiempos. Y también vamos a molestarlos unos 10 o semanas antes para ponerles en consulta la fecha del taller que vamos a tener con ustedes, con sus colegas, con sus actividades. Sería acá para que ¿tuvieran algo más? No, para mirar hasta acá en la película. Una manera de que se en digital como es. Sí, todo eso se va en el consultorio virtual, porque todo se va en el consultorio virtual. Claro, pero todavía no tenemos el acceso. ¿El acceso está? Sí. Sí, sí. Con el acceso. Ya está, ya. Ya está. Ya. ¿Dónde está el? Ya está activo el repositorio y va a seguir, de ahí se está cargando. Ya, la memoria de esta reunión, por ejemplo, se carga que un par de días se sube todo. ¿Ya? Bueno, gracias. Rafael, por favor. Bien, gracias, Juan. Bien, lo importante la participación de esta segundo día de trabajo. Estamos tomando nota de los aportes, creencias que van a ser tomadas en cuenta. Necesito también que hay dos mesas, ¿no? Dos mesas técnicas, que sería importante también que estamos viendo acá, que sea también fortalecida estas dos mesas técnicas que ya se han instalado ya en vez de trabajando ya en grupos técnicos. Entonces, vamos a estar pendientes de los demás, de las demás reuniones, porque en la tabla el día 6 de septiembre, el 8, es también aquí en Pucallpa, con la Asociación de Productores Agrícolas y Técnicas, cacao, palma, café, plátano, camufamo, y el 9 con AIESEP, Reconau, Buenacoca, CONAC y Orma, ¿no? Entonces, pero eso no, que ustedes, como dijo Walter, van a estar en constante comunicación para ir mejorando, digamos, algunos procesos y también con base a la inclusión de estos actores, ¿no? Previo a la reunión ya programado para octubre, ¿no? Entonces, el proceso de construcción y esta reunión que para tener esa respuesta de ustedes que nos ayudan a mejorar. Reiterarles el agradecimiento al mundo de la Comisión Técnica
Y nuevamente, el principal que vamos a tratar la investigación, para el fortalecimiento del programa de coronavirus. Gracias. Sí, la cosa se termina el partido. Estamos en el segundo piso de la torre. Sí, sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Desde acá, y de hecho, como
derecho y se va con la y luego termina cierra, cuando ya termina, ¿no? Entra de nuevo, entras al patch y copias y lo copias, pasas ahí, archivos de programa, artículo, y copias. Pero ahí dice, no va a intentar iniciar todo. Así. Igual, ya. Podemos